tardes, estimados amigos y amigas. Bienvenidos a este espacio llamado Foros Virtuales, donde cada uno de ustedes son los principales protagonistas. La tarde de hoy tendremos un nuevo tema, estrategias de éxito para emprendimientos en entorno de crisis. Estamos juntos en tiempos de esperanza. Estamos soñando la construcción de un nuevo modelo académico más cercano a ustedes, donde se profundice justamente el anhelo de una universidad moderna y tecnológica, pues este es el momento, es la hora del cambio. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Muchos dicen que no emprender en estos tiempos, en tiempos de crisis, parecería una decisión acertada. Cuidarnos mucho, ir mirando, analizar tanto el panorama, ya que existen varios factores que te hacen tener muchos miedos para hacerlo, para decidir, para dar ese gran paso. Se mezclan altas expectativas de los posibles emprendedores versus todas las noticias, las noticias negativas sobre la situación económica de un país y del mundo, la inestabilidad, la macroeconomía, sobre el cierre de muchas empresas, sobre la pérdida de empleo, lo insostenible que es mantener a los trabajadores, en fin. Hoy vamos a atrevernos desde la academia a hablar un poco sobre los emprendimientos y las estrategias que existen, que pueden ser una gran oportunidad para recuperar el norte en tiempos de crisis. No tenemos la fórmula mágica, pero les aseguro que muchas veces dejamos pasar por alto oportunidades que realmente serían un buen punto de partida para un emprendimiento, aún en tiempo de vacas flacas, como sabemos. Saludamos la participación de todas las personas que nos acompañan en la tarde de hoy, como siempre, de nuestros amigos de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, de todas las universidades manabitas, de todas las universidades del Ecuador y alrededor del mundo. Hoy se conectan varios países, como siempre, España, Estados Unidos, Argentina, Chile, Perú, Colombia. Y tenemos también a nuestros amigos desde El Salvador, de la Universidad Gerardo Barrios, que me acaban de escribir. Muchas gracias a todos ustedes. También están nuestros amigos de Bolivia, que también nos acompañan cada semana en estos foros. Hoy tenemos dos panelistas de lujo. Un expositor y un invitado que harán pues una perfecta interlocución durante todo este panel. Claudio Lomelo y Daniel Caón. Con ellos abordaremos las estrategias de éxito para emprendimientos en entornos de crisis. Como siempre, ya sabemos, las cámaras y sus micrófonos han sido deshabilitados para garantizar la conectividad de nuestro evento. Receptaremos sus preguntas e inquietudes a través de nuestro chat. ¿Quién es Claudio Lomelo? Claudio es consultor de empresas familiares en Argentina, muy reconocido en toda la Argentina y a nivel internacional por su larga trayectoria a pesar de su corta edad. Y en la parte académica es responsable de Relaciones Internacionales de la Escuela de Graduados, es tutor general del programa Lazos del Ministerio de Industria, Comercio y Minería, coordinador y profesor del programa Consultoría de Empresas Familiares de la Facultad de Ciencias Económicas, es coordinador y profesor del programa de Empresas Familiares Pro Córdoba, es coordinador y profesor de la Diplomatura de Estrategias y Dirección Ejecutiva de la Universidad de Córdoba también, y entre otras cualidades y trayectoria que tiene en la parte docente. Daniel Caón, por su parte, es el gerente general, que nos va a mostrar un caso muy interesante la tarde de hoy del Grupo Caón, y también es director del Avimar. Tiene educación superior en la Universidad de Buenos Aires con un posgrado en alta dirección de agronegocios y alimentos en la Facultad de Agronomía, Administración y Gestión de Empresas de la Universidad Nacional de Villa. Tiene una diplomatura en Comercio Exterior y Negocios Internacionales y por la misma Universidad Nacional de la Villa María tiene una licenciatura en Administración de Empresas, Economía, Familia y Consumo. Sin más, por aquí están ya en la sala
Claudio y Daniel para que se queden con el público. Claudio, Daniel, hola. Hola, ahí estamos, muy buenas tardes. Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar. Bien, que sean bienvenidos y ahora me retiro yo y quedan ustedes con el público, ¿bien? Bueno, muchísimas gracias Doris por invitarnos. Realmente es un placer estar en contacto con todos ustedes, compartir experiencias y conocimientos y llegar a toda Latinoamérica. Así que muchas gracias a Educación Global y a cada uno de ustedes por invertir lo más valioso que todo ser humano tiene y que es finito y recuperable en nuestro tiempo. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Daniel, porque a pesar de ser una persona con una agenda muy apretada, aceptó inmediatamente a sumarse a este encuentro. Muchísimas gracias, Dani, muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, el objetivo de esta... Un placer compartir este espacio, Daniel, para toda Latinoamérica junto contigo. El objetivo que teníamos cuando nos convocó Doris es hablar acerca de emprendimiento en tiempos de crisis. Entonces yo le preguntaba cuál iba a ser el perfil de las personas que nos iban a estar acompañando y ella me comentaba, mira, hay academia, hay profesores y tenemos empresarios. Entonces que pensé que sería una buena combinación hablar acerca de lo que es emprender desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista empresarial. Así que primero yo voy a hacer una exposición acerca de lo que es el emprendimiento y lo que son las estrategias desde el punto de vista profesional y Daniel desde el punto de vista empresarial. Entonces, una de las cuestiones básicas por allí cuando hablamos acerca de lo que es emprender, los profesionales o los académicos, y también lo veo mucho en la universidad con los estudiantes que recién se están recibiendo, piensan en emprendimiento o empresa como si fuera la chimenea, los 500 empleados, una gran empresa, pero fíjense esta reflexión de Mohamed Yunus que dice más o menos así: todos los seres humanos somos empresarios. Cuando vivíamos en cuevas éramos todos autónomos, buscábamos nuestra comida y nos alimentábamos solos. Así comenzó la historia de la humanidad. Pero cuando llegó la civilización lo reprimimos, nos convertimos en trabajadores porque nos dijeron sois trabajadores y olvidamos que éramos empresarios. Entonces, el primer concepto que tenemos que tener en claro, todos somos empresarios. Y en los ámbitos académicos, en los ámbitos profesionales, muchos de los colegas que recién están recibiéndose, están insertándose, preguntan, Claudio, ¿dónde presento mi currículum vitae? Las empresas no valoran mi capacitación. No valoran lo que es hacer un plan estratégico, una estrategia. Entonces, inmediatamente mi pregunta es, ¿y ustedes tienen su propia estrategia? ¿Han definido su propio norte? ¿Ustedes son empresarios de ustedes mismos? Esta es una cuestión que tenemos que tener muy, muy presentes. Entonces, ¿qué pasó en la cuarentena en los tiempos de crisis? Imagínense cuando llegó el 22 de marzo, escuchamos pandemia. En febrero esto era como algo muy alejado que pasaba allá en China, pasaba en Europa y no iba a llegar a nuestro país porque hacía calor, porque no sé qué expectativas más teníamos, pero la cuestión es que llegó el 22 de marzo y de repente nos dijeron no pueden salir a ningún lado. ¿Sí? Tienen que estar encerrados y la cuarentena se proyectaba, pasaban 14 días, pasaban otros 14 días y teníamos que seguir estando encerrados. El trabajo de consultor y el trabajo de conferencista y de dar clases llevaba aproximadamente el 35% de mi tiempo solamente en viajes y en reuniones. Imagínense que todo esto se cae como un castillo de naipes y me encontré con que separaba mucho de los proyectos en los cuales estaba trabajando. Entonces, ¿esto fue una crisis o una oportunidad? ¿Fue realmente un limitante? Entonces, fíjense que cuando empiezo a analizar en una primera medida, bueno, ya digo, en 15 días esta cuarentena va a terminar, pasaron otros 15 días, no terminó, siguió pasando el tiempo y no teníamos apertura para viajar al extranjero y tampoco para movilizarnos entre las mismas provincias de Argentina. Entonces, no había otra que empezar a ver cómo me repensaba profesionalmente.
Entonces, la primera cuestión es que dije, wow, ahora tengo mucho tiempo, he reducido un 18% de mi tiempo ocioso, que era estar en aviones, en colectivos y en la ruta viajando. Esto dio tiempo para dedicar e invertir tiempo en lo más importante y que tal vez no era urgente. Planificar, terminar una tesis de la maestría en dirección de negocios que teníamos, investigar sobre temas apasionantes que siempre quise hacer de empresas familiares y por el tiempo no podía hacerlo. Ahora, la consultoría y las capacitaciones al mundo. He tenido el privilegio de estar trabajando en México y en diversos lugares, en Paraguay, en Bolivia y en diversos lugares de Latinoamérica, y muchas de las cuestiones era cuando abordaba una posibilidad, después de una conferencia, es, che, ¿y cómo vamos a seguir el asesoramiento cuando vos regreses a Argentina? Entonces, uno podía imaginarse que no era sustentable en el tiempo y que realmente era limitante y que no podría estar trabajando para Latinoamérica dependiendo del tiempo en los aviones. Entonces, hoy estamos a través de Educación Global, 530 participantes, y podemos estar comunicados a través de esta herramienta y así también tenemos la posibilidad de estar en contacto con nuestros clientes, ya no a nivel local y no ya con la limitación de los tiempos. Ahora apareció la posibilidad de más y nuevos servicios, las reuniones no podían ser, tuvimos que comenzar a pensar qué herramientas, qué nuevas tecnologías, qué nuevos conocimientos necesitaban nuestros clientes. A partir de allí empezamos a tener la posibilidad no solamente de dar capacitaciones en mi ciudad y en mi país, sino en diversas regiones del mundo. Entonces, teníamos un producto, teníamos un conocimiento, y ahora la cuestión era ver cómo se canalizaba y las puertas se abrieron, y se abrieron mucho. Entonces, yo quiero comentarles algo acerca de qué es fundamental, tanto en los proyectos empresariales y en los proyectos profesionales, es algo que es clave a la hora de generar oportunidades, y esto es el networking o la generación de redes de trabajo. Entonces, fíjense que dice que, ¿cuál es la importancia de las redes? Las relaciones son importantes porque las personas con las que ocupas tu tiempo moldean quién eres y en quién te convertirás. Si estamos en un ámbito en que todo es gris y que la mayoría no ve oportunidades, y vamos a reforzar el concepto, podemos ponernos en un Zoom a criticar cuál es la situación que ha acaecido, que no hay oportunidades, que no hay posibilidades, y tal vez si nos juntamos con esas personas vamos a reforzar lo que nosotros ya creemos. Pero a partir de esta situación pandémica, hoy estamos, como decía Doris, con muchísima gente conectada de todo el mundo, e incluso hemos participado en conferencias en África, en Asia, algo que era impensado hace 3 meses atrás. Y a partir de estar en contacto con esas personas surgieron muchísimas ideas. Entonces, las relaciones van a moldear quién eres y en qué se convertirá. Así yo le recomiendo a los profesionales y también a los emprendedores, que ahora tenemos tiempo en esta cuarentena, que lean este libro de El mejor negocio eres tú y cómo planteamos nuestras carreras profesionales y nuestras carreras como emprendedores a través de algunos tips bien concretos. Ahora, ¿qué es esto del networking? Fíjense que Jeffrey Pefner, que es un sociólogo de la Universidad de Stanford, mostró que cuando se trata de ser promovido en el trabajo, contar con relaciones sólidas y estar en buenos términos con el jefe puede ser más importante que la capacidad que uno tenga. Oportunidades laborales. Mark Granovetter también es otro sociólogo de la Universidad de Stanford. Hizo un estudio acerca de cómo conseguían empleo los estudiantes de la universidad y en general las personas. Y esto uno lo corrobora con lo que pasa en los ámbitos académicos y en los ámbitos empresariales. Fíjense esta estadística, dice que las oportunidades laborales, el 16% venían a través de un contacto que veían con frecuencia, el 55% por un contacto que veían ocasionalmente y el 27% por un contacto que veían raramente.
Entonces, fíjense, empiecen a hacer cálculos cuáles son la cantidad de contactos que ustedes tienen y cuáles son las oportunidades que se generan. Hoy estamos aquí conectados 540 personas pensando en cómo tener estrategias para sobrepasar esta crisis. Quedemos en contactos, compartamos los conceptos y compartamos nuestras necesidades. Les aseguro que si cruzamos oferta y demanda entre los que estamos aquí, seguro que van a surgir oportunidades. Fíjense que hay la teoría de Duncan Watts que habla acerca de las 6 grados de diferencia. ¿Qué es esta teoría? Él planteó, tomó a 60.000 personas de Estados Unidos y le pidió que contactaran con 18 destinatarios de 13 países totalmente diferentes. Por ejemplo, tenían que contactar a un camillero de Eslovenia. ¿Y cuál fue el descubrimiento? ¿Qué fue lo que encontró? Que en un norteamericano medio, o cualquiera de nosotros, de un camillero de Eslovenia, de un policía de Checoslovaquia, estábamos entre 7 u 8 grados de contacto. Quiere decir que podríamos llegar a ese camillero a través del amigo, de un amigo, de un amigo, y así 7 veces. Estando en una localidad como la de Córdoba, que tiene 1.700.000 habitantes, cuando entramos a ver a qué tan alejados estamos de un ministro o del gerente general de una compañía a la cual aspiramos, les aseguro que no vamos a estar a más de 2 grados de diferencia. Entonces, vamos a hacer un simple cálculo aquí. Supongamos que tenemos 40 contactos. Cada uno de nosotros tiene 35 contactos, quienes a su vez tienen 45 contactos. Por una simple cálculo matemático estamos llegando a 54.000 personas. Imagínense si multiplicamos los que tenemos, 542 personas que estamos en este momento, por los contactos que tiene cada uno, a la cantidad de millones de personas que estaríamos llegando. Entonces, vamos a ver qué es esto de ser testigo. Entonces, fíjense que una de las cuestiones que mencionaba allí Doris es que estoy como responsable de intercambios internacionales en mi universidad, en la Escuela de Graduados de Ciencias Económicas de Córdoba. Tuve la suerte de hacer una maestría en Dirección de Negocios y aspirar a un intercambio en el ESSEC de Francia. Cuando llego llego de ese intercambio, fascinado con lo que había vivido, comienzo a trabajar en la Escuela de Graduados porque quería que más gente tuviera la posibilidad de hacer ese intercambio. Es así que estoy trabajando allí 4 horas a la semana. Pero ¿por qué viene este vínculo con Doris? Fruto de compartir oficina con una colega. Ella hablando me dice, mira Claudio, yo te puedo presentar a Eduardo Dalmazo, que es de SLADE, y por tus características y cómo es él, estoy seguro que se van a llevar muy bien. La cuestión es que me presentó a Eduardo Dalmazo, él me introdujo a SLADE, y a partir de SLADE he participado en conferencias en varios países de Latinoamérica, y allí tuve el honor de conocer a Doris. Entonces fíjense cómo a través del contacto, del contacto llego a Doris, y hoy tengo la posibilidad y el privilegio de estar con ustedes. Otra cuestión de carácter personal. Estando fruto de este intercambio, conozco a una persona de la India. La cuestión es que 8 años más tarde estaba en el casamiento de su hermano en la India, viviendo lo que era una experiencia inolvidable, y era prácticamente como estar dentro de un documental del Discovery Channel. Pero ¿cómo viene esto del contacto? La cuestión es que en este casamiento había una persona de Brasil, que a su vez era amiga de un amigo mío, que cuando se enteró que estaba en la India y que había un casamiento, se puso en contacto y termina yendo una experiencia inolvidable, y a partir de allí quedó conectado también con esta persona. Luego, si hay algo que nos gusta a todos, es viajar, y con estas posibilidades de la cuarentena nos hemos visto en alguna medida interrumpido de hacerlo. Entonces, también en esta posición de intercambios internacionales, en un momento vienen, que fue el primer intercambio que coordino en Argentina, 3 personas de la Universidad de Guadalajara a estar en mi universidad. La cuestión es que 8 años más tarde, yo soy activo en las redes sociales acerca de las cuestiones que hago
en empresas familiares y me contacta una de estas chicas 8 años después diciéndome: Claudio, estaría bueno que hiciéramos algo de empresas familiares en México, Guadalajara. Estando de vacaciones en México, digo, bueno, aprovecho y voy y visito a esta persona y doy una conferencia para sus clientes. La cuestión es que tuve la suerte de me invitar a la Universidad de Guadalajara y participar allí de una conferencia. Un año más tarde, un contacto de ella que había participado en esta conferencia termina convocándome para ir a dar nuevamente una conferencia a Guadalajara exclusivamente para la universidad. Entonces fíjense cómo aparece una oportunidad de un contacto que había aparecido 8 años atrás. Y finalmente, una oportunidad empresarial que se presenta a un cliente que lo invitamos a participar de una charla en la maestría en dirección de negocios. Él da allí una exposición, en esa exposición había una importante empresa de Argentina. La cuestión es que este cliente se entera de una posibilidad en su localidad y a partir se acordó de que él había estado en la misma sala con la persona que trabajaba en una posición jerárquica de esa organización. Entonces, unos años más tarde me dice: Claudio, estoy viendo que se presenta una oportunidad en mi localidad. ¿Vos no conocés a alguien de tal empresa? Y le digo: sí, ¿te acordás que estuviste en la misma charla? La cuestión es que así llega a la posibilidad de estar en contacto o una oportunidad a nivel gerencial de una interesante compañía. Entonces, por allí nosotros rebuscamos las ideas de a ver qué tenemos para hacer, dónde podemos encontrar, y tal vez tenemos una oportunidad sentado a nuestro lado, o tenemos una oportunidad en este momento en esta conferencia. Entonces, ¿cuáles son las acciones y qué son los tips que tenemos que tener? Aquí tenemos que considerar, ahora no se trata de salir a agregar a nuestras redes sociales a cualquiera que se nos aparezca. Yo creo que hay que ser una persona contactada, pero hay que estar bien contactada, ser la mejor conectada y establecer vínculos de camaradería, y a partir de allí generan situaciones. El caso es de SLADE y de tener esta posibilidad de nuevamente, comentaba, estar aquí. Hemos compartido con Doris varios congresos y también hemos hecho un grupo de profesionales amigos que nos invitamos a este tipo de situaciones. Entonces la cuestión no solamente fue estar en contacto, sino estar atento a qué podemos hacer en forma conjunta. Hay una cuestión fundamental, que es que tratar de diferenciar lo que es el relacionista clásico transaccional del constructor de relaciones. El relacionista clásico es aquel que se contacta y está contactándote en la expectativa de ver qué le podés dar. Y no me pregunten qué, pero los seres humanos inmediatamente detectan eso y no se va a dar. Entonces, para mí la cuestión es un constructor de relaciones, esa persona que primero se plantea en cómo puede ayudar, y créanme que es la mejor inversión. Cuando uno ayuda, más tarde o más temprano va a ser ayudado. Pero yo creo que por esto es una cuestión moral, nos hace sentir bien y termina siendo muchas veces una muy buena estrategia. Entonces, acuérdense de ser constructores de relaciones y de ver cómo podemos ayudar antes de ser ayudados. Luego, ¿cuáles son algunas acciones que yo les recomiendo realizar? No voy a olvidar nunca a un profesor que admiraba en mi carrera de la maestría en dirección de negocios, que él se planteaba y lo planteó con un apasionamiento tal que yo hasta el día de hoy, cuando cuento esta anécdota, me viene la imagen. Él decía: chicos, yo cuando entro a un estadio de fútbol, me imagino la cantidad de potencialidades que hay allí. Puede haber desde un Messi, desde un Beethoven, desde, no sé, un Jordan, un basquetbolista, o un Bill Gates, que por allí no han descubierto en qué eran talentosos, pero les aseguro que cada uno de ustedes tiene un talento, y ese talento está para ser explorado y explotado. Entonces, fíjense que esta acción, que es preguntar a los demás sobre sus dificultades profesionales y las necesidades, si nosotros planteáramos en este chat y dijéramos a empresas de Salvador, empresas de Estados Unidos, ¿qué están necesitando? Les aseguro que muchos de los que están aquí podrían brindarle ese servicio.
Entonces, en todos los lugares en los que estemos, cuando hagan estas preguntas, se van a sorprender la cantidad de veces que se le van a ocurrir ideas útiles para resolver el problema que esa persona o empresa tiene. Hay que estar atento a esa situación y está vinculado con esto de tratar de brindarse y resolver y ayudar. Ahora, otra acción que les recomiendo es reunirse con 5 o 10 personas de confianza y pregúntenles, ¿cuáles son mis puntos fuertes? ¿Cuáles son mis puntos débiles? ¿Qué tengo que trabajar? Y si tuviera que pedirte ayuda o consejo, ¿qué sería? Entonces, de nuevo, tienen allí a sus contactos, empiecen a indagar sobre este tipo de cuestiones. Siguen a empresas y a profesionales que le interesen en las redes sociales. ¿Qué es lo que están haciendo? Es increíble, en esta situación de pandemia, empresas familiares, hay unos webinarios inmediatamente que pasó esta pandemia, 10 días bajoneado, que era el fin del mundo, no viajaba, ¿cómo iba a ser? Pero de repente empecé a buscar, pero debe haber webinarios gratuitos en todo el mundo. La cuestión es que es así que he estado en contacto con gente de África y lo que me ha sorprendido es que a partir de allí estoy en contacto con gente de Italia, con gente de Singapur, con gente de la India, y nos hemos compartido material y hemos compartido ideas. Entonces, vean que allí en la red y allí afuera hay muchísimas cosas para hacer. Vean lo que están haciendo las personas o las empresas que a ustedes les gustaría copiar, hacer benchmarking. Y ahí viene la otra palabra. Hagan permanentemente benchmarking. ¿Qué es lo que están haciendo allá afuera? Ya está todo inventado y hoy están estas herramientas que permiten acercar todo a la palma de nuestras manos. Y también reciban feedback acerca de qué es lo que están haciendo mal, qué es lo que podrían mejorar. Nos pasa mucho a los latinos que somos temperamentales y no nos gusta que nos digan que estamos haciendo algo mal y nos obstinamos repitiendo nuestros errores. Entonces, seamos abiertos, escuchemos y veamos qué oportunidades tenemos y qué somos talentosos. Bien, vamos ahora a emprender. Estos son algunos de los comentarios que quería compartir con ustedes y también va a quedar el espacio para preguntas que seguramente al final Doris nos va a estar planteando. Pero ahora vamos a ir a Daniel, una historia de una familia emprendedora y de generaciones de emprendedores que hoy los lleva a estar en una posición de franco crecimiento y de reconocimiento regional. Entonces, vamos a ver el grupo Caón. Daniel, contanos quién es esta familia. Ojo que estás con el micrófono apagado, Dani. Perdón, lo silencié para no molestar con el ruido. Che, bueno, ahí es mi familia ampliada, están los 3 fundadores de la empresa, mi abuela y mis primos, pero bueno, creo que esta foto lo que viene a ilustrar es que una empresa familiar se multiplica mucho entre una o 2 personas, luego tiene que ser el sustento de mucha gente, ¿no? Bien, perfecto, Hola, Daniel. hola. Sí, ¿me escuchás? Sí, sí, ¿ustedes a mí bien? Sí, te escuchamos perfectamente. Daniel, esa foto, hablabas que era una familia numerosa y que los llevó a crecer, digamos. En ese momento, esa foto tomada por allí en el año 2011, ¿cómo estaba constituida la empresa? Bueno, en ese momento la empresa estaba muy vinculada a una gran petrolera que tiene Argentina, que es YPF, a través de una estación de servicio, y teníamos solo la actividad del agro, que es nuestra actividad originaria, ¿no? Y bueno, había una gran necesidad de emprender nuevos negocios. Como bien vos decís, siempre el ADN emprendedor estuvo dentro de la familia, pero ahí nos dimos cuenta que estábamos viviendo como una crisis, ya que hoy estamos hablando de crisis, y creo que ahí es donde se va a empezar a atar todo este relato, ¿no? A partir de una gran crisis interna tomamos la decisión de definir una visión de diversificación, ya que veíamos que no había otra posibilidad de seguir unidos
si no diversificábamos en negocios. Perfecto, Daniel. Y hoy, cómo, después de haber definido esa visión, contanos qué impacto tuvo y cómo está constituido, qué es el Grupo Caón hoy. Bueno, nosotros, aparte de nuevos negocios, a nuestro entorno donde se presentaban oportunidades, logramos salir de tener solo ese negocio de estaciones de servicio. Hoy tenemos otra unidad de negocio que está relacionada con la comercialización de productos al agro a través de insumos como fertilizantes, químicos, y otra unidad de negocio en más de una localidad a través de venta de maquinarias agrícolas, bueno, de una marca conocida mundialmente como es John Deere. Dentro de esa estrategia de diversificación también ingresamos en un laboratorio farmacéutico de producción de medicamentos para consumo humano y seguimos llevando adelante nuestra actividad tradicional relacionada a la producción de carne en el agro, ¿no? Es decir, que francamente a partir de ese punto de inflexión en donde pusimos en el eje de nuestra estrategia la diversificación, empezamos a ver oportunidades a nuestro alrededor y trabajar para tomarlas. Bien, Daniel, y vinculando ahora con crisis y oportunidades, vamos a ir a los inicios de la empresa y mostrar cómo esta familia nació de las crisis y cómo realmente esta que parece una frase hecha termina siendo de esa manera. ¿Qué lleva a los fundadores a tomar un nuevo rumbo? ¿Cuál era el contexto? Porque claramente el contexto de aquella época era diferente a la actual. ¿Y qué otras crisis superaron los fundadores y cuál es la cultura que se forjó en la familia y en sus valores? Me las tiré todas juntas. Claro. Claudio, yo creo que si uno hace un reconto no solo a nivel empresarial y lo piensa en términos de ser humano, muchos de las personas que hoy están participando de esta charla seguramente tienen historias de abuelos que se han venido de Europa hacia América, ¿sí? Y toman esa decisión en el marco de una gran crisis como ha sido la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que tanto azotó, y esa es la historia de mi familia también. Una familia que escapa de esa guerra y se viene a Argentina. Posteriormente, distintas crisis fueron haciendo que esa familia evolucione en distintas actividades, pero concretamente la formación de esta empresa es que la actividad agropecuaria en esa época, estamos hablando de casi 40 años atrás, es casi terminal, con lo cual mi tío, mi tía y mi padre toman la decisión de buscar cualquier actividad que no fuera esa y venirse del campo a la ciudad. Con lo cual, una crisis es lo que los pone en un estado de sensibilidad para buscar una nueva oportunidad, ¿sí? Como vos bien los mencionás, y para tratar de linkear, esas oportunidades se trataban de explorar a través de los contactos que se tenían, que en esa época no se podían construir en la escala que se pueden construir hoy a través de las redes, pero fíjense que el principio subyacente sigue siendo el mismo, el relacionamiento. Y ese relacionamiento no transaccional, sino un relacionamiento basado en valores, ¿no? Gente de confianza que estaba dispuesta a dar una mano en esas circunstancias, dado que tenía confianza en los valores, en el proceder de alguien. Entonces digo, si nosotros tomamos ese horizonte temporal de 40 años, los principios subyacentes y los valores siguen siendo exactamente los mismos, quizás lo que está cambiando son las herramientas y los modos, ¿no? Bien, perfecto. Dentro de esos valores, ¿cuál es uno de los más, digamos, que hablabas de la confianza que generó? ¿Cuál es ese valor que hoy tienen ustedes también definido? Y nosotros tenemos 5 valores cardinales, pero hay uno que está todo el tiempo arriba de la mesa, que es la honestidad, ¿no? La honestidad a nivel personal y la honestidad a nivel empresarial. Y créanme que son de las cuestiones blandas que no son cuantificables, pero que sin lugar a duda la construcción de valores es la mejor inversión que uno pueda hacer a nivel personal, a nivel profesional y a nivel empresarial.
Perfecto, Dani. Bueno, muchísimas gracias. Incluso recuerdo la anécdota esta de cuando tenían que iniciar una actividad desde cero y que necesitaban el aval de un escribano o de gente y sin tener un capital de fondos por el apellido, digamos, o por la confianza generada, eso les dio una oportunidad. De allí también esto que veíamos esto de la cultura, de lo dar, y que luego eso termina siendo una muy buena estrategia. Sin lugar a dudas, y creo que teniendo en cuenta el tipo de auditorio que tenemos y la época que estamos viviendo, son profesionales que están por salir a brindar servicios al campo laboral. Creo que la virtualidad pareciera que eso quede en segundo plano, pero creo que no, hay que rescatarlo y hay que seguir construyéndolo. Yo creo que cualquier profesional, más allá de su capacidad técnica, lo que lo va a sostener en un vínculo relacional son sus valores y no su capacidad técnica. Perfecto, Dani, vamos a movernos un poquito más adelante, cuando la empresa empieza a tener cuando toman esa foto y un punto de inflexión, tal vez con esta definición de la visión. ¿Por qué crees que una crisis de la estructura y de la familia fue una oportunidad? Lo creo por una sencilla razón. Cualquier ser humano cuando está en crisis se elevan sus niveles de sensibilidad. Si yo escucho a Doris en la introducción, en donde ella plantea de una educación del mañana, una educación moderna, te escucho a vos que los primeros 15 días de pandemia estuviste bajoneado y después empezaste a buscar nuevas oportunidades. Creo que están todos describiendo un proceso por el cual a partir de una crisis, uno eleva su nivel de sensibilidad y de atención al entorno y empieza a ver oportunidades donde no había. Entonces, desde esa comprensión que nuestra familia hasta el día de hoy, bajo contextos de crisis, es donde ha sabido capitalizar mayor cantidad de oportunidades. Entonces, creo sin lugar a dudas que hay que sensibilizar en ese sentido, y vos bien lo dijiste en un momento, uno mira los medios y parece que todo es abrir oportunidades, pero uno si se anima a sacarse esos anteojos, y creo que el emprendedor básicamente tiene ese prisma que le permite ver las cosas desde una perspectiva distinta, y en donde otros ven un gran problema, una oportunidad, un momento de quedarse quieto, el emprendedor ve una oportunidad. Y la crisis básicamente también, siempre el principio, o lo que es común a todas, es que se redistribuye el juego. Siempre en una crisis, los valores que estaban instaurados, las reglas de juego que estaban instauradas, crujen y se plantean unas nuevas. Mientras se están planteando esas nuevas, quienes primero entienden el juego con una mirada de emprendedores son generalmente quienes salen ganadores en esa crisis. Excelente, Dani. Y ahí en ese momento, cuando ustedes definen en conjunto con la familia, ¿cuál es el norte que tienen? Está bien, aparece una crisis, en su momento fue esta crisis familiar, era mucho, estructural, ¿y cuál es el norte que los va a guiar en todas las decisiones en cualquier contexto? ¿Cuál es esa visión que tiene definido el Grupo Cahón? Nosotros en la visión tratamos de colocar dos cosas, precisamente ese norte, que es diversificarnos, ser un grupo diversificado e innovador, pero a su vez entender que hay que generar valor para más gente que uno mismo. Entonces ahí también definimos que ese grupo diversificado e innovador tiene que generar desarrollos constantes para todos sus integrantes y la sociedad, ¿sí? Porque ese triple impacto tiene que estar de una empresa. Y después pusimos al final, no de cualquier forma, sino basado en valores. Entonces, en donde la honestidad, la responsabilidad y la excelencia sean el sello distintivo de cada cosa que hagamos. Entonces, para resumir, visión, impacto, es decir, a quién más darle propósito a lo que uno emprenda, y por último, cuáles son los valores que van a determinar esto sí, aquello no. Hasta dónde está el límite en pos de conseguir resultados. Perfecto, Dani. Vamos entonces ahora, la cuarentena, digamos, que
qué es lo que ha pasado en la actividad y digo, cómo esta estrategia que ustedes siguieron en su momento de diversificación, porque ahora todos nos estamos planteando cuál es en qué vamos a seguir creciendo, digamos, pero cómo a ustedes esta diversificación salvó a la empresa e incluso también tal vez a la familia. Y bueno, sin lugar a dudas, hay actividades que han sido mucho más golpeadas que otras en este contexto de crisis. La primera etapa de aislamiento, todo lo que es consumo de combustible, no hace falta que les explique, cayó casi a cero, pero a su vez, todo lo que es productivo en el agro, y por una situación bastante particular de Argentina, creo que si hay un país que puede hablar de crisis es la Argentina, permanentemente nos generamos crisis, los otros rubros tuvieron una demanda mayor, ni que hablar del laboratorio que produce medicamentos y también el rubro asociado a la comercialización de maquinaria e insumos agrícolas se mantuvo fuerte en su demanda. Con lo cual estos contraciclos nos permitieron seguir siendo una empresa sustentable, no hemos tenido que desprendernos de talento, y fíjense cómo se transforma en una oportunidad porque nosotros en estos últimos 6 meses hemos logrado captar talento de empresas que por no estar diversificadas están revisando sus estructuras. Así que ahí hay un ejemplo muy concreto de cómo diversificarse y tener una cartera, como bien Claudio recién decía, él a nivel profesional no se quedó solo con la consultoría, sino que también se dedica a ser conferencista, entonces es como que ha ampliado su cartera de productos. Y decir, che, bueno, nosotros a nivel de empresa ampliar ese espectro de mercados en los cuales tocamos nos ha permitido esos contraciclos y mantener una empresa, una estructura que quizás si no lo hubiésemos hecho nuestra situación sería sin lugar a dudas muy crítica. Daniel, ya respondiste qué oportunidades generó esta crisis que estás teniendo la posibilidad de capturar talentos. Si podés mencionar alguna otra, y también te iba a preguntar qué cambios tecnológicos y de gestión están incorporando para adaptarse a esta situación. Creo que esta crisis, si hay una oportunidad que genera a nivel interno, es hacer cambios que quizás venían subyacentes y a un ritmo natural para la situación anterior. Esta crisis ha hecho que esos cambios se catalicen acelerada. En términos tecnológicos creo que hasta ya suena un cliché, pero todo lo que es digitalización, la empresa se subió en un proceso de digitalización muy agresivo y hoy el 95% de los procesos de la organización están digitalizados, y ahí donde yo digo, los emprendedores, las pequeñas empresas, los profesionales que recién estamos arrancando o están arrancando, tienen una oportunidad única, porque se está repartiendo, se están redefiniendo necesidades, reglas de juego, como hacía mucho tiempo no se da, a un nivel tan estructural y tan macro como nuestra generación no ha visto anteriormente, que permite a las pequeñas empresas, a los profesionales que recién empiezan, pararse ya pensando en las nuevas reglas de juego. Entonces, es muy difícil que un profesional que hace 30 años que brinda un determinado tipo de servicio profesional se adapte con la misma velocidad a los nuevos requerimientos de una empresa como lo puede hacer un joven que recién está egresando de la universidad o está haciendo un posgrado. La sensibilidad para entender esa nueva realidad y esa nueva demanda de un empresario, de una empresa, la va a tener mucho más sensible un nuevo profesional que alguien con mucha experiencia. Entonces digo, ahí es donde están las oportunidades de las pequeñas empresas o de los jóvenes profesionales. Excelente, Daniel. Y vamos finalmente al desarrollo de la cultura. ¿Ustedes qué buscan en la gente que colabora con ustedes? ¿Y qué cultura y estructura están desarrollando de cara a la flexibilidad y potenciales nuevas crisis? Bueno,
Este es un tema muy profundo, ¿no? Porque creo que hay que partir de la cuestión de que las empresas, antes o después, sin lugar a dudas, reflejan fenómenos sociales. Es decir, las empresas son instrumentos que emergen de una sociedad. ¿Y por qué hago esta reflexión? Porque hoy la humanidad está viviendo macro tendencias, como por ejemplo la digitalización, la velocidad. Hoy cualquier cliente, cualquier persona quiere todo instantáneo ya, que eso se está empezando a filtrar dentro de las organizaciones. Entonces, la organización piramidal concebida en el siglo pasado está desapareciendo. Los nuevos ingresantes a cualquier sector que se paran de una manera distinta, no con una estructura de organización y control como las que planteaba Drucker en sus libros, sino estructuras mucho más flexibles, del tipo de red, mucho más chatas, tienen una velocidad en la comunicación y en la toma de decisiones que les permite adaptarse con mucha más velocidad a los cambios. Y son quienes se están quedando con los mercados, con los talentos, están siendo los dueños de los nuevos espacios. ¿Y esto qué tiene que ver con una pyme del interior de Argentina? Y mucho, porque vos recién hablabas que nunca soñaste que vos desde Córdoba podías estar dando una conferencia en África, y el mundo cambió tanto que en 3 meses lo estás haciendo. Pasa exactamente igual. Hoy la interconexión global hace que un recurso humano o un talento por el cual yo estoy compitiendo en Villa María piense en su escenario laboral en Argentina, América Latina o el mundo. Porque todas las empresas nos estamos virtualizando, con lo cual vos podés prestarle servicio a mi empresa desde cualquier lugar del mundo. Con lo cual yo tengo que adaptar toda la estructura de mi organización a eso. ¿Y cuál es el principio sobre el cual uno puede diseñar una estructura mucho más chata y del tipo de red? Es el empoderamiento personal, ¿sí? Es decir, los empresarios estamos tendiendo a contratar recursos humanos de mucha mayor preparación para otorgarle mayor autonomía, mayor empoderamiento, porque para que nuestras empresas sobrevivan, ese recurso humano, esa persona, tiene que poder decidir mucho más rápido que antes. Piensen en lo siguiente: si hoy una estructura piramidal de 4 niveles, 5 niveles, como tiene cualquier mediana empresa, desde la base hasta la máxima gerencia requiere una autorización, pasó una semana. Hoy, en una semana, es probable que las condiciones hayan cambiado, en donde la decisión ya no sea la adecuada. Entonces, ¿cuál es el dilema que tenemos hoy los empresarios? Tengo que tener recursos humanos en donde yo lo pueda empoderar, le pueda compartir mi visión, mis desafíos sobre una base absoluta de confianza, y a partir de ahí empoderarlo para que tome la mayoría de las decisiones él. Entonces, lo que se está dando es que yo a un profesional o a un colaborador, lo que lo estoy invitando es que sea casi un socio de mi organización, le cuente cuáles son los desafíos, y él tiene que ser un emprendedor todos los días, tomando decisiones con una multiplicidad de variables dentro de esa decisión, que hagan que ese mix en el cual él decidió represente los intereses de la compañía y satisfaga las necesidades del cliente. ¿Explicarme el cambio radical que estamos empezando a vivir? Perfecto, muy claro. Autonomía, valor agregado, empoderamiento, suma confianza. Y hablabas también de que los jóvenes tienen tremendas posibilidades, trabajar en cualquier lugar del mundo, flexibilidad de horarios, apertura. Realmente muy interesante, muy interesante. Muchas gracias, Dani, por compartir esas experiencias. Vamos a dejar un tiempo, veo que están apareciendo allí preguntas.
así que dejamos un espacio al final para que eventualmente pueda Doris transmitirlas y podamos responder a algunas inquietudes. De todas maneras, allí les dejamos los contactos de nuestras redes sociales, de Claudio Lomello y Daniel Cabón, ya sea Facebook, Instagram o LinkedIn, para que eventualmente estemos conectados en esta hermosa y extensa red que ha generado Doris y que nos posibilita hoy estar todos en contacto. Así que eso es, muchísimas gracias y quedamos abiertos para preguntas o comentarios. Bueno, qué interesante, Claudio. Muchas gracias, Daniel. Ha sido muy interesante, definitivamente. En el caso del Grupo Cabón, pues la diversificación ha marcado la diferencia y les ha permitido prácticamente sobrevivir en este tiempo, ¿no? En este complicado momento que nos está tocando a todos vivir sin lugar a dudas. Tenemos algunas inquietudes, como ustedes han podido ir viendo. También tengo una pregunta en el ámbito en el que me manejo, que es el de la educación superior en las universidades, posiblemente para los dos, ¿no? Como gusten. Pero, ¿cuáles serían sus recomendaciones de la forma en que la academia pueda aportar para acompañar a nuestros emprendedores en tiempos de crisis? ¿Qué pueden ustedes recomendar si fuesen ustedes la universidad, ¿no? ¿Cómo poder aportar para que los jóvenes que están por salir de la universidad pues puedan emprender? Bien, te voy a comentar un programa que estamos incorporando en nuestra Facultad de Ciencias Económicas y después también yo, eventualmente, el que quiera, les puedo compartir el link para que vean de qué se trata. Porque concretamente tenemos dos situaciones. Por un lado, jóvenes profesionales que se reciben, que no tienen trabajo, y por el otro lado, muchísimas pymes que necesitan a gritos profesionalización. Mi pregunta es por qué la oferta y la demanda no se encuentran. Entonces, tenemos en la universidad, en forma conjunta con el Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la provincia de Córdoba, tenemos un programa que formamos consultores, y los formamos consultores, es decir, los docentes nos dedicamos a la consultoría y preparamos a los estudiantes. Pero en esa preparación tenemos 25 pymes que vienen a recibir el asesoramiento, es decir, que a medida que vamos ¿me escuchan o me parece que se ha cortado ¿me escuchan? Ah, perdón. Bien, entonces a partir de allí hemos tomado 25 empresas pymes que van a recibir un trabajo de consultoría por parte de estos jóvenes recientemente recibidos. Y con muy buena sorpresa nos encontramos, esta es la 13ª edición, que las personas que egresan de ese programa, de hecho lo han calificado del 1 al 10 en 9.08, y las empresas tienen un grado de satisfacción de 8.86. Entonces, acá logramos dos objetivos. Muchas veces en la academia nos preparan desde la teoría, pero en el terreno, lidiar y trabajar con las empresas pymes, con las empresas familiares, requieren habilidades específicas. Entonces, este programa lo que tiene es que, a su vez que vamos formando, estamos brindando un servicio a la comunidad, asistiendo a las pymes, y muchas pymes por primera vez se profesionalizan, y muchas pymes luego terminan contratando a estos profesionales. Realmente eso es un programa increíble, y lo que hemos logrado también, que los alumnos que se han recibido se incorporan como tutores en forma gratuita y ayudan a los nuevos consultores. Esto termina siendo un ganar-ganar porque, de nuevo, estos tutores se posicionan y empiezan a ser reconocidos en el mercado. Y allí tenemos un claro ejemplo de lo que es la extensión universitaria y trabajando la universidad pública y el sector público en pos de brindar un servicio y formar a nuestros consultores. Ese es un ejemplo bien concreto y estamos dispuestos a compartir la idea e incluso videos acerca de qué se trata específicamente. Este es el programa que tienes con el Ministerio de Industrias, ¿verdad? Industria, Comercio y Minería, así es. Programa Lazo se llama. Ok.
Van a creer que estás haciendo campaña presidencial, acá hay alguien con... So- Todos aman ese programa, digamos, porque terminamos viendo lo que hemos pasado por la universidad pública es devolverle a la sociedad lo que hemos recibido con eso siento que lo estamos logrando. Así que es simplemente pasión por lo que se hace. Sí, es el fin último de la vinculación, nosotros le llamamos la vinculación con la sociedad, o lo que también puede ser un poco más profundo, que es la responsabilidad social corporativa de las universidades, ¿verdad? No sé si Daniel quería acotar algo, si no pasamos a la... No, va bien, creo. No, pasen, pasen. Ya, paso, dice, como dicen los chicos. Bien. Nos pregunta Cristian Tamayo de una universidad aquí cercana, amiga, la Universidad Técnica de Manabí, que si en los tiempos en que estamos viviendo, ¿no? En los tiempos de pandemia, que ya llevamos varios meses, ¿cuál es la sugerencia? ¿Iniciar un negocio diferente? Le pregunta a ambos, ¿no? Si es lo mejor empezar un negocio diferenciador, que obviamente para un nicho exclusivo, o algo tradicional. Se me ocurre a mí, por ejemplo, la alimentación, son temas tradicionales, pero le puedes dar un toque, o netamente algo diferenciador. Dale vos, Dani. Bueno, yo particularmente creo que hay que buscar negocios tradicionales con un enfoque diferenciador. Insisto, creo que los principios o las actividades básicas de la economía siguen siendo el sustento y que aún en crisis son aquellas que siguen fuerte, pero creo que hay que darle un enfoque completamente distinto. A ver, si yo tenía un almacén en mi barrio, sin lugar a dudas que el primer paso que tengo que dar es digitalizarlo, ¿sí? Y ofrecer un servicio de delivery y tener una oferta digital, y ya a partir de ahí mi negocio no lo pienso solo en mi barrio, sino puedo pensarlo en mi ciudad y luego en una escala de otro nivel. Entonces digo, creo que la digitalización hay algo que se llama el pensamiento exponencial. Las universidades, y acá va una crítica constructiva, ¿no? Las universidades nos enseñan a pensar linealmente los negocios, y desde que las cosas se están digitalizando, tienen un comportamiento exponencial y se aceleran a un punto tal en donde las actividades tradicionales parecen que son nuevas actividades, pero siguen siendo la misma, con un enfoque distintivo. Yo hay un libro que lo recomiendo mucho, mucho, que se llama Reinventando las Organizaciones, que es de Lalux, el autor, en donde realmente plantea cuáles son las estructuras organizativas que van a estar preparadas hacia adelante y que son muy distintas a las que estamos estudiando. Emprendedor no tiene que encontrar la rueda, sino que tiene que agarrar la rueda y pensar de qué otra forma se la puede comercializar, se le puede generar una experiencia distinta al ser humano, porque en definitiva, el otro día escuché una frase que me pareció de una sabiduría muy simple, pero con mucha sabiduría. Donde hay una frustración, hay una oportunidad. Entonces, si yo pienso esa frase y la traslado, digo, hoy yo me frustro porque quiero tomar un café y no puedo, me frustro porque quisiera juntarme a cenar y no puedo. Entonces, creo que si uno analiza esas actividades tradicionales desde un nuevo enfoque, hay inmensas oportunidades de negocios, y sobre todo para emprendedores, porque esos nuevos enfoques no requieren grandes inversiones, sino que requieren de miradas distintas y se puede ir escalando. Entonces, en este contexto que todo el juego se está repartiendo nuevamente, es el paraíso para quien tenga ganas de emprender.
Bien, ¿puedes repetir el nombre del libro, Daniel, para ponerlo aquí en el chat de pronto? Sí, se llama Reinventando las Organizaciones, de Lalux, Laloux. Ya, perfecto, ahí lo copié para que lo puedan buscar las personas. Bueno, ya son 600 personas que están con nosotros en esta tarde y noche acá. Allá ustedes tienen 2 horas más, ¿verdad? En este momento debe ser las 20:37. Estoy correcto, Ahí ¿verdad? comparto, Doris, ahí comparto, a ver si quieren hacer una captura, ese es el libro. Es en inglés, pero está traducido al español, ahí está la versión en español. Lo recomiendo porque cualquier profesional que quiera asesorar debería trabajar en que la organización a la cual pertenece, su cultura, migre a este tipo de organización, ¿no? Para prepararla hacia el futuro. Perfecto, gracias, muchas gracias. A ver, Ustedes dos. vamos con otras dudas, otras dudas. Tenemos a Leonardo López, nos pregunta si... La pandemia, esto se estaba listo para vivir, solo trabajar no es igual que antes. A ver, bueno, Leonardo nos está contando un caso. A ver, creo que esta pregunta es para Daniel. Él dice que se ha comprado, bueno, que compró una franquicia de una lavandería justamente antes de la pandemia, ¿ya? Y un día antes de abrir se cerró bueno, vino el estado de emergencia y se cerró todo en Ecuador. Entonces, primero que existe la frustración, obviamente cualquiera, ¿no? Pudo tener, pero qué sugerencias le puedes dar ahora que estamos regresando a esta nueva normalidad y obviamente pues va a repensar en el negocio y lo va a retomar cuando hay temas de falta de liquidez, cuando todo el tema, ¿no? Entonces, Daniel, ¿qué le podemos recomendar a nuestro amigo Leonardo López, que se compró la franquicia de lavandería justo un día antes de la emergencia iba a iniciar el negocio? Qué pregunta más difícil, porque no conozco el negocio, pero imagino en los procesos subyacentes, ¿no? Digo, hoy la gente está con miedo a salir. Entonces, si yo tengo un negocio, lo primero que tengo que pensar es en cómo le brindo a ese cliente un proceso seguro. Sin lugar a dudas que lo primero que se me ocurre es un servicio de retiro y entrega de la ropa, ¿no? Es decir, paso a buscarte la ropa sucia, genero por redes sociales la publicidad y te devuelvo la ropa en condiciones planchada y obviamente que desinfectada, ¿no? Es decir, generaría, y sin lugar a dudas que puede haber ahí algún plus que se le pueda agregar, y pensando mientras hablo, digo, lavado y desinfección de las prendas, creo que podría ser altamente valorado en estos términos. Pensando en trabajadores de la salud también, ¿no? No sé si esa lavandería tiene la posibilidad de incorporar un servicio de esterilización, y eso también sería un valor agregado muy importante en este contexto. No se me ocurre nada más, algo muy rápido. Sí, yo creo que va bien, yo creo que va bien. Acá en Ecuador existen también mucho las urbanizaciones cerradas, donde habitualmente pues la gente usa más ese tipo de servicios y pudiera ser que nuestro compañero amigo Leonardo pueda hacer también un tema de ofertas a través de los administradores de las urbanizaciones o en las garitas de las urbanizaciones. Puede ser, se me ocurre también como un poco pero igual, ¿no? Esto de recoger la ropa a domicilio me parece excelente. De hecho, lo hacían en los tiempos de confinamiento. Muchas lavanderías aquí donde yo vivo, que es en Manta,
se hacía esto, enviaban a domicilio a retirar la ropa y igual te la traían luego limpia, ¿no? Sin lugar a dudas, siempre pensando en una plataforma digital, ¿no? Es decir, la tecnología va a ser el eje de cualquier actividad hacia adelante, entonces, a cualquier actividad, ¿no? Yo lo que le recomiendo, que abrace con mucha fuerza la tecnología, como mecanismo de comunicación, como mecanismo de marketing, como mecanismo de seguimiento de procesos. Perfecto, no sé, Claudio, si quieras darle alguna recomendación a nuestro amigo. Sí, las mismas que ustedes, el diferencial tiene que ser por esto de plantearlo en términos de el agregado de valor va a ser por la higienización que eso tenga y los cuidados que tenga en pos de preservar el tema del coronavirus. Y yo creo que ahora la gente está mucho más atenta a las redes sociales y al contacto y del contacto y el reconocido, así que iría por ese lado. Sí. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos con algunas que otras preguntas. A ver, también nos pregunta Miguel Flores, estas preguntas están buenas para ustedes. Miguel nos dice que si ustedes le recomendaran poner una empresa, un grupo como el grupo Kaon, bueno, no como él, pero en otro giro del negocio, ¿qué negocios podría combinar? ¿Qué negocios se pueden combinar? No sé, farmacias con qué, porque ustedes en el caso de Daniel han ido de extremo a extremo, es decir, de empresas de hidrocarburos, de combustible, a farmacias y agroalimentos, entonces realmente es diverso, pero en todo caso, si existe como algo un poco más lineal o qué sugieren, o ir en estampida por lados diferentes. Sí, yo de mi experiencia y la que desarrollamos con el grupo, creo que lo primero que uno tiene que preguntarse es para qué es bueno, cuáles son tus puntos fuertes y en qué actividades eso que es algo bueno que vos haces te da un diferencial. ¿Sí? Por ejemplo, si tú tienes una farmacia dando una oferta de productos muy amplia, tenés dos caminos. O buscas negocios que vos puedas apalancar esa capacidad que vos tenés para organizar muchos productos con muchos proveedores y, por ejemplo, te pones una ferretería porque sos muy bueno y no aprovechar la sinergia con mercado, sino solo tu fortaleza interna, o si esa fortaleza está dada hacia el mercado, buscas diversificar cosas que consuma el mismo mercado. Por ejemplo, en nuestro caso, teníamos una fuerte penetración en el mercado agro a través de la comercialización de combustibles. Entonces dijimos, al mismo mercado le vendemos fertilizantes, químicos y maquinaria agrícola y entramos en el negocio del grano. Entonces, aprovechamos el expertise con el mercado, el prestigio con ese mercado y sumamos nuevos productos. No sé si hace sentido. Yo comparto lo que dice Daniel, yo creo que hay que dedicarse a lo que uno es bueno y lo que le gusta. En el caso, por ejemplo, de la consultoría, porque, a ver, vamos al caso de Daniel, ellos diversificaron en productos, pero tienen el mercado, digamos, que es el mercado agro que conocen muy bien y tienen buena llegada con sus clientes. En el caso de la consultoría, nosotros podemos decir, bueno, yo me dedico a la consultoría, pero también puedo dedicarme a la docencia sobre el tema de empresas familiares o específicamente. O me dediqué a la docencia y hoy por hoy las empresas necesitan formación de mandos medios o formación de los equipos. Entonces, ¿para qué yo si soy, por ejemplo, consultor o me dedico al tema de empresas familiares, me voy a poner a estudiar o buscar otra alternativa? Yo creo que hay que explorar los mercados y explorar sobre la base de lo que uno ya tiene. La otra sería, nunca me voy a olvidar, una estrategia que se planteaba Pepsi, que decían, bueno, de nosotros del mercado de las gaseosas tenemos el 30%, el 40% o X.
pero la heladera del cliente tenemos solamente el 5% de la participación. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que posicionarnos, es decir, nosotros le brindamos un servicio a nuestros clientes, confía, está bien, representa X de ese mercado, pero ¿cuánto más podría agregarle valor a ese cliente o a ese mercado? Y creo que pasa por ahí. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Ahí está Leonardo agradeciendo está agradeciendo y está poniéndonos la dirección ya de su lavandería. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya para ir cerrando, esto también me parece importante. María de Lourdes Freire Aldaz nos consulta, les consulta a ustedes que son los expertos, ¿cómo mirar oportunidades en el extranjero, en otros países? ¿Es factible en estos tiempos o es mejor trabajar casa adentro en cada uno de nuestros países? ¿Qué recomiendan ustedes? Yo creo en lo personal que hoy el mundo se ha vuelto, es lo mismo, digamos. A ver, ¿a qué me refiero con lo que es lo mismo? En mi caso, yo podría estar haciendo consultoría o dando esta plática en México, Ecuador, Singapur o la India, digamos. Entonces yo creo que hoy por hoy podemos, si nos posicionamos en nuestro producto, es el mejor momento para empezar a hacer negocios afuera. Por ejemplo, nosotros en Argentina tenemos permanentes devaluaciones y permanentes crisis. Entonces, si yo me posiciono en mi mercado local, estoy sujeto a esos vaivenes de la economía. La cuarentena me generó tiempo, estoy en contacto, como les comentaba, con African Family Business o con lugares de consultores de la India, de diferentes lugares, y hoy por hoy mi foco pasa en estudiar inglés porque yo estoy muy consciente que hoy puedo competir a nivel global. Entonces, mi consejo en este momento es que podemos internacionalizarnos más que nunca. Entonces, podemos mirar nuestro mercado, eso es muchas veces lo que yo planteo en Córdoba, y en Argentina estamos muy al sur, y nos miramos y decimos, bueno, ¿qué puedo hacer en mi ciudad? Y yo digo, pará, está tu ciudad, está Buenos Aires, está Chile, está Paraguay, está Ecuador, y ahora hoy está el mundo, y creo que es el gran momento para hacerlo. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Gracias, Claudio, gracias, Daniel. Y ya estamos por cerrar nuestro evento en la tarde de hoy. Para despedirnos, un mensaje final y sus saludos ya para todo el público que ha estado en esta tarde muy atento y bastante participativo. Bien, yo simplemente agradecerte, Dori, agradecer a los espectadores. Yo creo que emprender en tiempos de crisis se basa en buscar oportunidades, en generar networking, han dado ese paso, que sigan buscando lo que les apasiona, en lo que son buenos, y a partir de allí exploren las oportunidades que están allá afuera. Simplemente decirles que ahí veo muchas preguntas que quedaron sin contestar, pueden contactarnos por las redes y en lo que podamos ayudar. Por ejemplo, esta persona que ponía cuál es su lavandería, me parece fantástico. Tenemos que a trabajar colaborativamente y ayudarnos y entre todos así sinergizar. Muy bien. Bueno, yo de mi parte, igual que Claudio, me pongo a disposición de quienes quieran contactarse personalmente a través de las redes, ningún inconveniente. Siempre es un placer si uno puede darle una mano o sensibilizar a alguien respecto de algo. Y lo que tengo para decirle a las 600 personas que nos están escuchando es que se animen. Las recetas o lo que nos trajo hasta acá no es lo que nos va a llevar hacia el futuro que viene. Con lo cual, nadie tiene claro qué es lo que hay que hacer. Lo que está claro es que hay que ponerse a hacer, y en ese hacer es muy probable que uno cometa errores, pero eso no nos tiene que paralizar. El error es un aprendizaje y es la base sobre la cual desarrollamos nuestro próximo éxito. Así que, nada, mucho coraje y de eso se trata, de hacer. Gracias Daniel, gracias Claudio, gracias a dos amigos internacionales, expertos. Excelente participación en la tarde de hoy. Definitivamente estamos en un momento de incertidumbre, sí, y de grandes retos que debemos todos asumir a la vez.
Y no es la excepción para nuestros emprendedores, que hoy por hoy tienen en un buen número de jóvenes con bienes o servicios innovadores que decidieron emprender, como Leonardo, pero que se encontraron con esta realidad de pandemia que no habían vivido antes. Tenemos la responsabilidad de aportar desde la academia, pues precisamente formamos no solo para contar o para formar profesionales empleables, sino también impulsadores de una economía atreviéndose a emprender. Es momento que como academia también nos pongamos en los zapatos de nuestra gente, de nuestros jóvenes, de nuestros ciudadanos, pensar con cabeza fría y aportar, esperando que de esta manera logremos encontrarle la vuelta, como la encontraron en el grupo CAON, a la situación y sacar adelante nuestros emprendimientos. Hoy puede suponer un salto de calidad de los emprendimientos si sabemos aprovecharlos. En esta circunstancia, por ejemplo, nos vemos obligados a hacer todo online. Y esto es una oportunidad única para repensar si nuestra marca o emprendimiento, que no ha tenido un manejo habitual de herramientas en el siglo XXI, evolucionen hacia lo digital, que se permitan observar los otros medios de comunicación que existen y están teniendo mayor alcance, de acuerdo a su nicho, de acuerdo a la ubicación, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la segmentación, como por ejemplo las redes sociales. Descubrir nuevos nichos de mercado y especializarse en productos diferenciadores, si la forma en que lo estás haciendo tiene agotadas todas las posibilidades de evolución, es tiempo de reconceptuarse o de repensarse, como bien lo han dicho en la tarde y noche de hoy. Mirar nuevos nichos de mercado y darles ese plus o agregador de valor a todos nuestros productos o servicios de emprendimientos, logrando un efecto diferenciador. Quiero finalizar diciéndoles que el factor de éxito o fracaso en materia empresarial es el motor ineludible de una iniciativa emprendedora, pues en cada escenario se reinventa o se plantean nuevos impulsos. Logremos que a pesar de todo, nunca se nos agote el entusiasmo, el compromiso y la fe en cada sueño de emprendimiento que tengamos, siendo y asumiendo la realidad para estar preparados ante todos los escenarios. A ustedes, los que nos están escuchando en este foro y no son emprendedores o no somos emprendedores, apoyemos, como lo decía Claudio, apoyemos lo nuestro, apoyemos a cada emprendedor, reactivemos la economía de nuestra ciudad, de nuestro país. Juntos, entre todos, podemos salir adelante. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde y noche. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana tenemos 2 invitadas de lujo. Esta semana les tocó a 2 varones, la próxima semana 2 mujeres, 2 rectoras de lujo también, con un tema interesante para la educación superior, que son los modelos de liderazgo para la universidad que soñamos. No se olviden de completar también la encuesta ya en esta parte final. Muchas gracias nuevamente a Claudio y a Daniel. Buenas noches en la Argentina. Un abrazo, amigos de Sladen. Muchas gracias por estar con nosotros. Bye, bye.